Bueno, después de seguir esa dieta dulce, doctor, vamos a tocar otro tema y la verdad que los medicamentos, cuando nos referimos a los analgésicos o antiinflamatorios, son de los más utilizados, pero saben que son beneficiosos cuando se ocupan, pero cuando se abusa de ellos puede poner en riesgo nuestros riñones y precisamente el doctor Fabio Hernández nos viene a ayudar y a guiar en este sentido para no pagar esa cuenta cara. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué los riñones? ¿Por qué se habla de que verdaderamente los riñones podrían ser los más expuestos a dañarse cuando nos exponemos a muchos antiinflamatorios, analgésicos u otros medicamentos? Bueno, recordemos que los riñones tienen muchas funciones. Se encargan de controlar la presión arterial, la composición de la sangre y también detoxifican la sangre. Dentro de este grupo de funciones son los encargados, junto con el hígado, de deshacerse de la mayoría de sustancias a las que nos podemos exponer en diferentes momentos, incluyendo los medicamentos de diversos tipos, no solo analgésicos, también antibióticos y algunas otras sustancias. Entonces, probablemente es por eso que muchas veces con un uso inadecuado, excesivo y prolongado de alguna medicación, ellos pueden tener algunas consecuencias y empezar a funcionar de manera inadecuada. Ok, empecemos a lo mejor, aquí de hecho tenemos diferentes grupos, ¿verdad? ¿Cuáles son los que pueden afectar a nuestros riñones? Analgésicos de número 1, estos, si abusamos de los analgésicos, ¿pueden dañarlo? Correcto. Vamos a ver, los analgésicos tienen sus indicaciones, como usted bien lo mencionaba hace un rato, o sea, son medicamentos básicamente indicados para el dolor, algunas veces para la fiebre, y es en esas condiciones en las que deberíamos utilizarlos. Cuando la persona se expone a dosis altas de estos medicamentos y por mucho tiempo, pueden ocurrir varias cosas. Hay analgésicos que se han relacionado con lo que llamamos reacciones, en medicina le decimos idiosincráticas, que no sabemos a quién le van a ocurrir y a quién no. Sí, que no es por parejo a todo el mundo. Exactamente, digamos. Y que pueden generar fallo renal, pueden generar procesos inflamatorios a nivel del riñón que llevan a que los riñones funcionen menos, la persona retenga líquido y retenga sustancias y que se desarrolle lo que se llama una insuficiencia renal. Está otro grupo de medicamentos que son los antiinflamatorios no esteroidales, que son súper comunes en el uso diario porque se consiguen muy fácilmente en cualquier lugar. Sí. Tienen la propiedad de que para aliviar el dolor disminuyen la producción de ciertas sustancias que median el dolor en el organismo, pero esas mismas sustancias también ayudan a que la llegada de sangre a los riñones sea de manera correcta. ¿Qué quiero decir? Que el uso prolongado de estas sustancias puede hacer que te mantengas sin dolor, pero que la llegada de sangre a ciertas zonas importantes del riñón se vea disminuida. Es como inducirle un ayuno de sangre al riñón cuando se utilizan de manera prolongada y por ende entonces se puede desarrollar falla renal, disminución de la filtración, de la limpieza de la sangre y también disminución del aporte de nutrientes a algunas porciones del riñón. En el caso de los antibióticos, doctor. Con los antibióticos hay que tener varias consideraciones porque no son todos los que nos pueden afectar el riñón. Casi siempre en personas sanas podemos utilizar, si no son alérgicas, prácticamente cualquier antibiótico. Pero cuando ya hay ciertos factores de riesgo, hay ciertos antibióticos, sobre todo los que son de uso endovenoso, algunos utilizados tal vez por más del tiempo que se necesitan o en condiciones en las que la persona está grave y necesita cursos prolongados, puede ya empezar a generar lesión renal. La lesión se puede dar tanto en los filtros del riñón como en los tubulitos. Eso ya es microscópico y aquí no se ve. Pero tanto en la parte que es como el filtro de la sangre como en la porción de los tubulitos e incluso hay algunos que pueden alterar lo que es la llegada de sangre a los riñones. Entonces, según el tipo de antibiótico, el mecanismo de lesión es diferente, pero todo confluye hacia lo mismo, que es la potencial falla renal que pueden inducir. Ahora, doctor, para terminar con respecto a los medicamentos, por ejemplo, padecimientos crónicos como lo es la artritis, la presión alta, el colesterol y bueno, los que sufren de acidez estomacal recurrentemente y que toman un montón de antiácidos, ¿verdad? En estos casos, ¿también podrían eventualmente afectar los riñones? Sí, correcto. Aquí hay que tener varias consideraciones, por ejemplo, en las personas que tienen artritis o cualquier otra enfermedad con un componente inmunológico. La lupus, más frecuente, exactamente, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, son enfermedades que por sí solas pueden afectar el riñón. Pero además los medicamentos que se utilizan no pueden hacer. Por ejemplo, el paciente con artritis, si tiene que utilizar mucho antiinflamatorio no esteroidal para mantenerse sin dolor, pues es un mecanismo potencial de lesión. Años atrás se utilizaba para el manejo de la artritis las famosas sales de oro. Ya eso ha caído en desuso. Bueno, las sales de oro se conocen que producen efectos directamente lesivos sobre el riñón y pueden producir cuadros en los que la persona pierde mucha proteína y se empieza a hinchar. Ya cada vez los vemos menos porque es una medicación que se utiliza cada vez menos. Con los medicamentos para la presión alta, en términos generales, la mayoría de los medicamentos para hipertensión son seguros. Hay algunos
que cuando iniciamos pueden alterar las pruebas de funcionalidad renal. Eso es importante tenerlo vigilado e identificado. No porque esa elevación o alteración de los exámenes sea mala, porque está siendo producto de un medicamento que a largo plazo te va a generar un beneficio. Claro. Pero sí es importante tenerlo identificado. ¿Y el colesterol? Los medicamentos del colesterol, sobre todo los que más frecuentemente utilizamos, que son las estatinas, son medicamentos sobre los que ha habido un poco de controversia en los últimos años. A la luz de los conocimientos actuales, son medicamentos que pueden tener efectos, en la mayoría de casos, de protección renal. En la medida en la que yo disminuya la posibilidad de que las arterias se tapen con colesterol, mis riñones lo van a agradecer y van a seguir funcionando adecuadamente. El cuestionamiento se ha venido a dar ya en fases avanzadas de lesión renal, donde no se ha visto que tengan los mismos beneficios que en fases tempranas. Entonces, muchas veces optamos por no utilizarlos porque no me aportan nada, pero no es que necesariamente me estén aportando un daño, ¿verdad? Ahora, doctor, una de las preguntas que hacen nuestras amigas televidentes, por ejemplo, es con los dolores de ovarios, que esto es mensual, ¿verdad? Que mucha gente sufre mucho con esto y toma muchos analgésicos. En este caso también podría afectarnos. Pues sí hay que tener cierta consideración. ¿Cuánta toma de analgésicos? Como para tener una idea, ¿cuál promedio realmente ya sería nocivo para nuestros riñones? En personas sanas que tienen que verse en la necesidad de utilizar este tipo de medicamentos por periodos cortos, estamos hablando de 2 a 3 días, a dosis usuales, probablemente no ocurra nada. Nada malo, me refiero, ¿verdad? Sí. Y es importante acompañar la ingesta de esta medicación de una buena hidratación para también favorecer los procesos de excreción cuando esos medicamentos se van a eliminar por vía renal. Ya cuando tenemos que exponernos a usos prolongados, estamos hablando de varias semanas y a dosis plena, ahí es donde hay que tener cuidado. O si la persona ya tiene alguna condición conocida de riesgo para desarrollar falla renal, el diabético de muchos años de evolución, el hipertenso que no está bien controlado, o la persona que tiene alguna de las enfermedades que hemos mencionado, tiene que tener más cuidado en cuanto a la cantidad de días que va a tomar este tipo de medicación. Doctor, y quizá para terminar, si mis riñones se han visto afectados por algún grupo de medicamentos de los cuales hemos abusado, ¿cuáles son los síntomas? La mayoría de las enfermedades renales, desgraciadamente, son silentes en fases iniciales. Sin embargo, cuando el cuadro es muy abrupto, uno puede ver en el desarrollo de pocos días que la persona sí puede experimentar que sus presiones se descontrolan, que empieza a retener líquido, y en algunos pacientes puede incluso haber un cierto grado de dolor en la región lumbar. Cuando el proceso inflamatorio es muy importante, porque es la parte externa del riñón la que se estira y la que genera dolor. Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, es importante realizar la consulta respectiva para hacer los estudios. Y tal vez algo importante, muchos de estos medicamentos, sobre todo con antibióticos, no es que yo empiezo el antibiótico hoy y ya mañana veo la consecuencia. Muchas veces el efecto de lesión renal de estos medicamentos es más tardío y puede que incluso la persona ya terminó su ciclo de antibióticos y se le hicieron exámenes el día que terminó y todo muy bien. Una semana después, sorpresa. Estamos con las alteraciones, porque a veces el efecto es acumulativo y no lo vemos de manera inmediata. Sí, a mediano o largo plazo, sí. Exactamente. Bueno, doctor, yo creo que a la mayoría de nosotros una jaladita de orejas, ¿verdad? Y nos queda clarísimo con respecto a toda esta ingesta de medicamentos y a cuidar nuestros riñones, que de eso se trata, estar sanos para tener una buena calidad de vida. Exactamente. Doctor Hernández, como siempre, un placer tenerlo aquí en casa. El placer.